ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿Qué son los hilos de luz que cuelgan de las galaxias? En enero de este mismo año, un equipo de astrónomos de la Universidad de Northwestern en Illinois publicó un extrañísimo descubrimiento. Más de 1000 filamentos misteriosos, brillantes, de hasta 150 años luz de largo, que colgaban del centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Tras años de trabajo, los investigadores, dirigidos por Farhad Zadeh, consiguieron, en aquel momento, en enero, tomar imágenes de este intrigante fenómeno. Y en ellas, los filamentos aparecían por parejas o en racimos o uno al lado del otro, como si fueran las cuerdas de un arpa. Algo ciertamente desconcertante y de difícil explicación. Los investigadores encontraron por primera vez esas extrañas estructuras con Zadeh a la cabeza, que estaba obsesionado por ellas, en la década de los 80. Y como os digo, Zadeh quedó fascinado por ellas. Y hoy, 4 décadas después, sus estudios empiezan a arrojar luz sobre el origen de este extrañísimo fenómeno. En este último estudio, que se acaba de publicar en The Astrophysical Journal, el astrónomo y su equipo anuncian que por primera vez han sido capaces de observar filamentos parecidos colgando de otras galaxias diferentes. Y al poder comparar unos con otros, han empezado a sacar conclusiones. ¿Qué se ha descubierto? El propio investigador dice que sabemos mucho acerca de los filamentos de nuestro propio centro galáctico y ahora están empezando a aparecer también en galaxias exteriores, como una población nueva de filamentos extragalácticos. Los mecanismos físicos subyacentes para las dos poblaciones de filamentos son similares, a pesar de los diferentes entornos. Estos objetos son parte de la misma familia, pero los que observamos fuera de la Vía Láctea son primos lejanos mucho más antiguos. Y me refiero a primos muy, muy, muy lejanos en el tiempo y en el espacio. Los científicos utilizaron radiotelescopios para su análisis y descubrieron que los más de 1000 filamentos que encontraron en enero colgando de la Vía Láctea contienen electrones que proceden de rayos cósmicos y que giran a lo largo de un campo magnético a velocidades cercanas a la de la luz. Pero a pesar de que ya se saben muchos datos de estos filamentos, de los de nuestra propia galaxia, el panorama todavía no está completo y queda la gran pregunta, la más importante de todas, que está sin contestar, que es cómo se formaron. Ahora, al descubrir estructuras muy parecidas fuera de nuestra propia galaxia, se abren nuevas posibilidades para resolver este enigma. Pero echemos un vistazo a estos nuevos filamentos. Estos están dentro de un lejano cúmulo de galaxias, una maraña concentrada de miles de galaxias individuales que están a 1000 millones de años luz de la Tierra. Algunas de estas galaxias son radiogalaxias activas y parece que ese tipo de galaxias, llamadas así porque la gran actividad de sus núcleos hace que emitan señales muy potentes de radio, pues parece que ese tipo de galaxias son un caldo de cultivo perfecto para la formación de filamentos magnéticos a gran escala. Cuando los investigadores los vieron por primera vez, se quedaron absolutamente asombrados. ¿Se parecen a los filamentos de la Vía Láctea? A simple vista parece que esta nueva población de filamentos se parecen a los de nuestra Vía Láctea, pero existen notables diferencias entre ellos. Por ejemplo, los filamentos recién descubiertos, los que están fuera de la Vía Láctea, son muchísimo más grandes como entre 100 y 10.000 veces más largos. Y también son mucho más antiguos, y sus campos magnéticos parecen ser más débiles. Además, la mayoría de ellos cuelgan de sus centros galácticos de forma muy extraña, formando ángulos de 90 grados con los chorros que emite el agujero negro hacia el espacio. Por supuesto, también existen similitudes. La población recién descubierta, por ejemplo, tiene la misma relación de largo y ancho que los filamentos de la propia Vía Láctea. Y las dos poblaciones parecen transportar energía a través de los mismos mecanismos.
Más cerca del chorro emitido por el agujero negro, los electrones tienen más energía y la van perdiendo a medida que se desplazan más abajo a lo largo del filamento. Aunque el chorro del agujero negro podría ser la semilla necesaria para crear estas estructuras, algo desconocido tiene que estar acelerando esas partículas a lo largo de longitudes que son realmente asombrosas. Fijaros que algunos de estos filamentos nuevos descubiertos tienen una longitud increíble de hasta 200 kiloparsecs. Eso equivale a más de 650.000 años luz de distancia, es decir, unas 4 o 5 veces más grandes que el tamaño de toda nuestra Vía Láctea. Lo más notable es que a lo largo de esta increíble distancia los electrones permanecen unidos, o sea, sigue siendo un filamento compacto, juntos, incluso en estas escalas. Pensar solo que si un electrón viajara a la velocidad de la luz a lo largo del filamento, tardaría 700.000 años en recorrerlo por completo. Y los electrones no van a la velocidad de la luz, con lo cual tardarían mucho más. ¿Cómo pudieron formarse esas estructuras? Pues esa es la gran cuestión, ¿no? En el nuevo estudio, Zadeh y sus colegas plantean dos posibles hipótesis sobre el origen de estos extrañísimos filamentos. Por un lado, dicen los científicos, podrían ser una simple interacción entre el viento galáctico y un obstáculo, como una nube de gas y polvo, por ejemplo, ¿no? Podría ser el obstáculo. A medida que el viento envuelve el obstáculo, va creando una cola similar a la de un cometa detrás de él. Esto, para entenderlo, este viento procede del propio movimiento de la galaxia. Es como al sacar la mano de un coche por la ventanilla de un coche en marcha, ¿no? No hay viento fuera, pero notas el aire moverse. Cuando la galaxia se mueve, del mismo modo, crea viento que podría estar empujando en los lugares donde las partículas de rayos cósmicos están muy dispersas. Barre ese material y crea una estructura filamentosa. Pero las simulaciones sugieren una segunda posibilidad. Cuando los investigadores simularon un medio muy activo y muy turbulento, como es el caso de las radiogalaxias, aparecieron en las simulaciones estructuras filamentosas. Y a medida que las radiogalaxias se mueven, es la explicación, la gravedad puede afectar a este medio turbulento y agitarlo, de forma que en algunos puntos se forman remolinos que giran muy rápidamente. El campo magnético de la galaxia rodea los remolinos y al hacerlo puede estirarse, plegarse y amplificarse, convirtiéndose así en filamentos alargados, ¿no? Aunque faltan aún muchas dudas por resolver, Zadeh todavía se maravilla ante estas extrañísimas estructuras. De lo que sí está convencido es de que los que ha visto fuera de la galaxia pertenecen a una era diferente, a una época distinta de nuestro universo. Y sin embargo son muy parecidos a los que hay ahora mismo dentro de nuestra propia galaxia, con lo cual tiene que ser una característica universal. ¿Por qué se producen? ¿Cómo se producen? Todavía no lo sabemos, pero ya estamos más cerca. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.